¿Hasta cuándo vas a seguir cargando con eso? Esa carga que llevas, déjala en mis manos. No es una frase simbólica, es una llamada urgente del cielo. Mientras intentas ser fuerte para todos, mientras escondes tu dolor detrás de una sonrisa cansada, Jesús te mira y te dice con ternura, no tienes que hacerlo solo. Tal vez llevas años fingiendo que estás bien, guardando lágrimas que nadie vio. Has aprendido a soportar, a callar, a aguantar, pero por dentro algo se está rompiendo. Esa carga que llevas, el miedo, la culpa, el pasado, el cansancio, ya no fue hecha para ti. Jesús no vino a aplaudir tu resistencia, vino a ofrecerte descanso. Muy pocos entienden lo que significa entregarle esa carga. Muchos creen que rendirse es debilidad, pero ¿y si rendirse fuera exactamente lo que te hace libre? ¿Y si entregar lo que duele fuera el primer paso hacia la paz que tanto has buscado? No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje no apareció en tu pantalla porque sí. Algo más grande te trajo hasta aquí. Quizás has estado orando en silencio pidiendo una señal. Esta es la respuesta que tu alma necesitaba escuchar. Esa carga que llevas, déjala en mis manos. Cierra los ojos un momento. Siente el peso que has llevado, el cansancio en tu pecho. Ahora imagina que lo sueltas, que lo dejas a los pies de Jesús, que entregas todo, la culpa, la ansiedad, la soledad, la preocupación por el mañana. Él no te pide explicaciones, te pide confianza. Hay algo que Jesús quiere revelarte en este video, algo que muy pocos saben, una verdad que puede transformar cómo ves tu dolor. Pero para entenderlo, necesitas quedarte. No te vayas. Lo que viene puede ser el momento más importante de tu vida. Esa carga que llevas, no la lleves un día más. No fue puesta sobre ti para destruirte, sino para que descubras quién puede sostenerte. Si estás sintiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Respira profundo. Abre tu corazón. Este no es solo un video, es un encuentro. Jesús está aquí y te está hablando directamente. Si esta palabra está tocando tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, dejo mi carga en tus manos. No lo hagas por costumbre. Hazlo como un acto de fe. Cada palabra escrita aquí es una semilla de liberación. Dale me gusta a este video si esta voz te está llegando. No es solo un clic, es una forma de evangelizar. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a alguien más que también está cansado, alguien que necesita saber que todavía hay esperanza. Y suscríbete a este canal. Aquí no caminas solo. Somos una familia que se sostiene en oración, un espacio de fe, consuelo y dirección. Jesús reveló algo que puede cambiarlo todo, algo que tiene poder para sanar tu mente y tu corazón. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es coincidencia, es un mensaje directo del cielo. Prepárate, porque cuando Él dice, déjala en mis manos, no es un consejo, es una promesa. Había silencio en el aire, roto apenas por el murmullo de una multitud enfurecida. Piedras pesadas descansaban en manos tensas, listas para lanzarse. En el centro de aquel círculo de odio estaba una mujer temblando, con la cabeza agachada y el corazón deshecho. Sus lágrimas caían al polvo mientras su mente gritaba, «No puedo perdonarme por lo que hice». Era el eco del peso que muchos llevan escondido, ese sentimiento de culpa que consume por dentro, que roba el sueño, que hace creer que ya no hay vuelta atrás. Pero entre las voces que la acusaban, se escuchó otra voz, distinta, firme y llena de compasión. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El silencio cayó sobre todos. Nadie se movió. Uno a uno, los acusadores se marcharon. Y cuando ella alzó la mirada, solo quedaba Él. Jesús se inclinó y le dijo, «¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:11. Esa frase no solo liberó a una mujer hace 2000 años, también tiene el poder de liberar a quien la escucha hoy.
porque hay muchos que siguen viviendo dentro de esa escena, no con piedras reales, sino con pensamientos que golpean sin piedad. Fallé, no merezco perdón. Dios no puede amarme después de esto. Pero Jesús no ve tu error como tu final. Él ve una historia que aún puede ser redimida. La culpa que llevas en el alma, esa que pesa en el pecho cada vez que recuerdas lo que hiciste, no fue hecha para que la cargues toda la vida. Fue hecha para ser entregada. ¿Alguna vez te has sentido como esa mujer, sin salida, atrapado entre tu pasado y el miedo al juicio? Quizás no hay una multitud afuera, pero dentro de ti hay voces gritando lo mismo. No mereces una nueva oportunidad. Y sin embargo, Jesús sigue de pie frente a ti, sin acusaciones, sin piedras, solo con la misma invitación. Déjala en mis manos. El error más grande no fue lo que hiciste, sino creer que debes seguir pagando por ello. Muchas veces, el enemigo no necesita destruirte, solo necesita hacerte sentir indigno del perdón. Pero el perdón de Jesús no depende de lo que hiciste, sino de lo que Él ya hizo por ti. Él no espera que seas perfecto, espera que te atrevas a creer que aún puedes ser amado. Imagínate a Jesús mirándote con ternura y diciéndote lo mismo que a esa mujer: ni yo te condeno. No hay enojo en su voz, no hay reproche, solo gracia. Esa es la diferencia entre la culpa que el mundo impone y la libertad que Dios ofrece. La culpa te hunde, Jesús te levanta. La culpa te encierra, Jesús te abre una puerta. La culpa te hace recordar, Jesús te hace renacer. ¿Cuántas veces te has castigado por lo mismo, repitiendo mentalmente tus errores como si merecieras sufrir para compensar? Pero Dios no necesita tu dolor, necesita tu entrega. Él no está esperando verte roto, sino dispuesto, porque solo cuando reconoces que no puedes más, puedes recibir el descanso que Él promete. Jesús no borró el pasado de aquella mujer, le dio un nuevo significado. Lo que antes era vergüenza se convirtió en testimonio. Su historia no terminó en condena, sino en libertad. Así es como obra la gracia. Transforma la mancha en mensaje, el error en propósito, la caída en un punto de partida. Quizás tú también has creído que ya no puedes volver atrás, que esa traición, ese aborto, esa mentira, ese momento de debilidad marcaron tu destino para siempre. Pero no hay mancha que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay historia que Él no pueda reescribir. No hay corazón tan sucio que Él no pueda habitar. Si esta palabra está llegando a tu corazón, deja un comentario como una declaración de fe. Escribe con tus propias palabras: Jesús, tomo tu perdón. No lo escribas por costumbre, escríbelo como quien deja una piedra en el suelo. Cada letra será una carga que sueltas, una culpa que ya no te pertenece. A veces no necesitas entender cómo Dios te perdona, solo necesitas creer que lo hace. Porque cuando Él dice, vete en paz, no es una sugerencia, es una orden espiritual sobre tu vida. Esa paz no depende de tu pasado, depende de su promesa. Respira profundo, no luches más contra lo que ya fue perdonado. La culpa solo tiene poder mientras tú la alimentes. Hoy puedes dejarla en manos de aquel que no te condena, sino que te llama por tu nombre. Pero hay algo más que casi nadie te dice sobre esta historia, algo que cambia por completo su significado. No te vayas. Lo que Jesús hizo con esa mujer fue mucho más que perdonarla. Fue devolverle la dignidad que la culpa le había robado. Y cuando entiendas eso, sabrás que lo mismo quiere hacer contigo. Lo que viene a continuación puede transformar la manera en que ves tu propia historia. El amanecer apenas asomaba cuando Pedro tiró sus redes una vez más. El agua estaba quieta, pero su corazón no. Toda la noche había estado luchando, trabajando sin descanso, intentando llenar el barco con algo que demostrara que su esfuerzo valía la pena. Pero las redes salían vacías, una y otra vez. Su cuerpo dolía, su mente estaba agotada, y su fe empezaba a desvanecerse con el eco del silencio del mar. He intentado todo,
pero sigo igual, murmuró, mirando al horizonte como quien busca respuestas en un cielo que parece callar. En ese momento, Jesús apareció en la orilla. No llegó con reproches ni con un sermón, sino con una simple instrucción: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Juan 21:6. Pedro dudó. Era pescador desde niño. Sabía que no había peces, pero algo en la voz de Jesús le hizo intentarlo una vez más. Cuando las redes se llenaron tanto que casi se rompían, comprendió lo que Dios puede hacer cuando dejamos de luchar solos. ¿Te has sentido así? ¿Cansado de intentarlo una y otra vez, sin resultados? Has cambiado de trabajo, de planes, de caminos, buscando algo que funcione, pero sigues vacío. A veces, la carga que llevas no es física, sino invisible. La frustración de no ver frutos, el cansancio de pelear solo contra el peso de la vida. Tal vez has orado y sientes que el cielo está en silencio. Has creído, pero nada cambia. Te has preguntado, ¿por qué si doy todo de mí, nada sale bien? Y en medio de ese cansancio, Jesús te dice lo mismo que a Pedro: detente. No es que no sepas hacerlo, es que no lo estás haciendo conmigo. Hay una diferencia entre luchar y confiar, entre mover las manos por costumbre y moverlas por fe. Pedro no necesitaba aprender a pescar de nuevo, necesitaba aprender a soltar el control. Esa es la enseñanza que muchos no quieren aceptar. Mientras insistas en hacerlo todo con tus fuerzas, tus redes seguirán vacías. Pero cuando decides entregar tus intentos, tus planes, tus expectativas, algo cambia. No porque el mar cambie, sino porque tu corazón empieza a descansar. Jesús no te pide que dejes de trabajar, sino que trabajes desde otro lugar, desde la dependencia. Esa palabra que tanto cuesta aceptar porque preferimos ser fuertes, independientes, autosuficientes. Pero el Evangelio no fue escrito para los que pueden con todo, sino para los que reconocen que ya no pueden más. Pedro encontró abundancia no porque se esforzó más, sino porque obedeció. ¿Y tú? ¿Qué estás intentando llenar sin Dios? ¿Qué área de tu vida se ha vuelto una red vacía? Puede ser tu matrimonio, tu economía, tus sueños o tu fe. Has hecho todo lo que sabes hacer, pero aún sientes que no avanzas. Quizás no necesitas hacer más, sino rendirte. Tal vez Jesús está en la orilla esperando que dejes de luchar por tu cuenta, y cuando lo escuches decir, lanza de nuevo lo que en otro tiempo te frustró, esta vez será bendición. La historia de Pedro nos muestra que el milagro no está en la red, sino en la obediencia. En confiar aunque no veas, en intentar aunque estés cansado. Es el acto de decir, Señor, estoy agotado, pero si tú lo dices, lo haré. Y cuando haces eso, Dios entra en tu historia y la transforma, porque las manos que se vacían de control son las únicas que pueden ser llenadas por la gracia. A veces confundimos perseverancia con terquedad. Perseverar es seguir confiando en Dios. Ser terco es seguir intentando sin Él. Hay momentos en los que Jesús no multiplica tu esfuerzo, sino que te detiene para enseñarte a escuchar. Porque el cansancio también puede ser un llamado divino para volver a su presencia. No olvides que las redes se llenaron en el mismo lugar donde antes estaban vacías. El cambio no fue geográfico, fue espiritual. Eso significa que no necesitas otro mar, otro plan o otra oportunidad. Necesitas un corazón que obedezca cuando Jesús habla. Él no te pide que entiendas, te pide que confíes. Si esta palabra está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios una declaración de fe. Dilo con sinceridad: Señor, confío aunque esté cansado. Este comentario no es una frase cualquiera, es una forma de rendirte. Cada palabra que escribas será un paso de regreso a su dirección. Deja que tu acto de fe rompa el silencio del cansancio, porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Y si estás escuchando esto con el alma agotada, quiero que respires profundo. No todo está perdido.
Aunque tus manos estén vacías, el barco de tu vida aún puede llenarse si Jesús está dentro. Tal vez Él ha permitido tus fracasos no para humillarte, sino para mostrarte que sin Él no hay plenitud. El mar que hoy te parece estéril puede ser el mismo donde verás el milagro. Pero hay algo más en esta historia que pocos notan. Jesús no solo le dio a Pedro una pesca abundante, también lo restauró emocionalmente, porque cada red que se llenó no solo contenía peces, sino esperanza. Esa fue la forma de decirle: no has perdido tu propósito, solo te habías olvidado de quién está contigo. La abundancia no fue el milagro más grande, sino la reconciliación de un corazón cansado con su Señor. Y esa misma voz que habló en el mar sigue hablando hoy. Confía, no luches solo, déjalo en mis manos. Lo que sucedió después de esa pesca cambió todo. Pero hay un detalle que casi nadie ve en esta historia, un secreto escondido entre las líneas. Cuando Pedro volvió a la orilla, Jesús lo esperaba con un fuego encendido y pan sobre las brasas. Era un símbolo de cuidado, de intimidad, de amor que restaura. No lo esperaba con reproches, sino con alimento. Y lo mismo quiere hacer contigo: alimentarte cuando crees que ya no puedes seguir, abrazarte cuando tu alma ya no tiene fuerzas, recordarte que el cansancio también puede ser el inicio de un nuevo llamado. Lo que viene a continuación revelará una verdad profunda. Jesús no solo quiere ayudarte a pescar de nuevo, quiere enseñarte a vivir diferente. La noche se había vuelto oscura, más de lo habitual. Las olas golpeaban con furia y el viento rugía como si el cielo estuviera gritando. En medio de la tormenta, una pequeña barca luchaba contra el caos del mar. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero el agua seguía entrando. El miedo se apoderaba de sus corazones. Pedro gritaba órdenes. Juan intentaba sacar el agua con las manos, y en ese desespero alguien lo notó. Jesús estaba durmiendo. En medio del pánico, mientras todo parecía desmoronarse, Él descansaba. «Maestro, ¿no te importa que perecemos?», gritaron. Y Jesús se levantó, miró al mar y dijo: «Calla, enmudece». De repente, el viento se detuvo, las olas se calmaron y el silencio cubrió todo el horizonte. Entonces Él los miró y preguntó: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Marcos 4:40. Esa pregunta atraviesa el tiempo. ¿Por qué temes tanto? ¿Por qué permites que la ansiedad por el mañana te robe la paz de hoy? Porque si somos sinceros, todos hemos estado en esa barca. Tal vez la tormenta no es de agua, sino de pensamientos. No es el viento lo que ruge, sino la voz de la preocupación que no se apaga. Has intentado mantener todo bajo control, pero nada parece seguro. La economía, la salud, el futuro, tus hijos, el trabajo, todo parece frágil y tú estás cansado de remar contra el miedo. Hay algo que nadie te dice sobre el miedo. No siempre es falta de fe, a veces es falta de descanso. No descanso físico, sino descanso en Dios. Creemos que confiar es hacer más, planear más, prever cada detalle, pero confiar en Jesús es soltar el timón, aunque el mar esté agitado. Es entender que el control no siempre es protección y que muchas veces el milagro comienza cuando dejas de pelear. Jesús no se sorprendió por la tormenta. Él sabía que vendría, sabía que el miedo los visitaría, pero también sabía que su presencia era más poderosa que cualquier ola. Él no prometió mares tranquilos, prometió estar en la barca contigo. Esa es la diferencia. Cuando lo olvidas, el miedo se convierte en un monstruo que crece dentro de ti. Pero cuando recuerdas que Él está, el miedo pierde su voz. ¿Cuántas veces has sentido que Jesús duerme mientras tú sufres? Has orado, has pedido señales, y todo parece en silencio. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. A veces Él calla para enseñarte a escuchar tu propia fe, porque no hay fe sin tormenta. No hay confianza sin incertidumbre. Lo que estás viviendo puede parecer caos, pero podría ser el escenario exacto donde verás que Jesús
nunca te ha dejado. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, no fue el miedo lo que los condenó, fue la incredulidad. Ellos creían en Él, pero no en su poder en medio de la tormenta, y eso nos pasa también. Decimos que confiamos, pero solo mientras el viento nos sopla. Cuando la vida se sacude, empezamos a dudar. Pero si Jesús está en tu barca, no importa cuán alta sea la ola. La presencia del Maestro siempre será mayor que la furia del mar. El miedo al futuro es una de las cargas más pesadas que el alma puede llevar. Vivir pensando en lo que puede salir mal es como remar sin rumbo. Te cansa, te drena y no te lleva a ningún lugar. Pero Jesús te llama a una fe que descansa, a mirar el horizonte sin temor, sabiendo que aunque no veas el destino, Él sí lo ve. Si esta palabra está hablando a tu corazón, deja un comentario como un acto de fe. Escribe: confío en ti, Jesús, incluso en la tormenta. No lo hagas por costumbre, hazlo como quien suelta un peso. Cada palabra que escribas será un paso fuera del miedo. Cada letra será una declaración de que crees en un Dios más fuerte que tus temores. Y si esta palabra te ha tocado, dale me gusta a este video como un acto de evangelización. No es solo un clic, es una manera de permitir que más personas que están navegando en su propia tormenta escuchen que hay esperanza. Comparte este mensaje con alguien que esté a punto de rendirse. Puede ser la palabra que cambie su noche. Jesús no eliminó la tormenta para evitarles dolor, la calmó para mostrarles su poder. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo. No vino a prometerte que el viento se detendrá siempre, sino que el miedo no dominará tu corazón. La fe no elimina la incertidumbre, pero la llena de propósito. La paz de Dios no es ausencia de problemas, es presencia de certeza. Una certeza que dice, no sé cómo, pero sé en quién confío. Esa es la verdadera fe. Seguir creyendo incluso cuando todo tiembla. Cuando tu mente te diga que no hay salida, recuerda la voz que calmó el mar. Esa voz sigue viva. Esa voz sigue hablando. Esa voz sigue diciéndote, ¿por qué tienes tanto miedo? Yo estoy contigo. No dejes que el miedo defina tus decisiones. No permitas que las preocupaciones del mañana destruyan las bendiciones del presente. Cuando entregas tus temores a Jesús, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. Él ya está en los días que aún no has vivido. Imagina que cada ola que golpea tu vida no viene a hundirte, sino a empujarte más cerca de Él. Las tormentas no son castigos, son lecciones, porque en la calma todos dicen creer, pero en el viento es donde realmente se demuestra quién confía. Y hay algo más que casi nadie entiende sobre esta historia. Jesús no solo calmó el mar, también calmó el corazón de los discípulos. La verdadera tempestad no estaba fuera, estaba dentro. Era su miedo lo que los hundía más rápido que las olas. Por eso, antes de callar al viento, Jesús habló a sus corazones. Y esa es la lección más profunda. A veces, el milagro que necesitas no está en que la tormenta se acabe, sino en que encuentres paz mientras aún sopla. La tormenta no durará para siempre, pero lo que aprendas en ella, sí. Cuando todo se calme, mirarás atrás y entenderás que Dios no estaba dormido, estaba construyendo tu fe. Lo que hoy te da miedo, mañana será tu testimonio, y cada lágrima que cayó en medio del viento será una semilla de fortaleza para otros. Prepárate, porque lo que viene después de la tormenta es aún más poderoso. No solo paz, sino propósito. No solo calma, sino dirección. Porque cuando entregas tus temores, Jesús te enseña a caminar sobre aquello que antes te hacía hundir. El sol entraba por la ventana, iluminando cada rincón de aquella casa llena de movimiento. Se escuchaban pasos, ollas, platos, el ruido típico de alguien que intenta hacerlo todo. Marta iba de un lado a otro, preocupada por cada detalle. Su corazón, aunque entregado, estaba cansado. Quería que todo saliera perfecto porque Jesús estaba allí, bajo su techo.
Pero mientras ella se agitaba entre tareas, su hermana María estaba sentada, tranquila, escuchando las palabras del maestro. Marta la miraba una y otra vez con frustración. «¿No te importa que mi hermana me deje servir sola?», le dijo a Jesús, intentando justificar su carga. Y él, con una ternura que desarma, le respondió: «Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria». Lucas 10:41. Esa frase no fue una reprensión, fue un llamado, un recordatorio de que la vida no se trata de sostenerlo todo, sino de saber soltar. Marta no era mala, era humana. Hacía lo que muchos de nosotros hacemos, intentar ser suficientes. Sentía que si no se ocupaba de todo, algo saldría mal. Pero lo que no entendía es que Jesús no estaba pidiendo una mesa perfecta, sino un corazón presente. ¿Y cuántas veces nos parecemos a ella? Corremos de un lado a otro, tratando de sostener la familia, el trabajo, las responsabilidades, las expectativas. Decimos, todo depende de mí, y terminamos agotados, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Hay un peso invisible en querer controlar todo. Vivimos creyendo que si soltamos, todo se derrumba. Pero esa es una mentira sutil que el enemigo usa para robarnos la paz. Jesús no te llama a ser el héroe de tu historia, te llama a descansar en la suya. Marta creía que servir a Jesús era su deber, pero Jesús le mostró que escucharle era su mayor necesidad. Lo mismo pasa contigo. Hay momentos en los que Dios no quiere que hagas más, sino que te sientes a sus pies y permitas que Él te sirva con su palabra. ¿Te has sentido así? Con la mente llena de pendientes, con la sensación de que si tú no haces las cosas, nadie más lo hará. Vives con listas interminables, sin tiempo para respirar, creyendo que descansar es perder tiempo. Pero Jesús te está diciendo lo mismo que a Marta. Estás cargando con mucho más de lo que te pedí. El descanso no es abandono, es confianza. Soltar el control no significa rendirse, significa reconocer que no todo depende de ti. El problema no es servir, sino servir desde la ansiedad. No es cuidar de otros, sino hacerlo olvidándote de ti. Jesús no despreció el servicio de Marta, pero le mostró que había una parte mejor. María escogió la buena parte, estar a los pies del Maestro, escuchar su voz, recibir su paz. Y esa parte, dijo Jesús, no le será quitada. Hay una profundidad en esas palabras. Todo lo que haces puede ser arrebatado, tus logros, tus bienes, tus planes, pero lo que construyes en su presencia permanece. La sobrecarga no viene de hacer mucho, viene de hacerlo sin dirección divina. A veces, Dios no te pide que dejes lo que haces, sino que cambies el motivo. Cuando sirves por miedo a decepcionar, te cansas. Pero cuando sirves por amor y confianza, encuentras descanso, incluso en el movimiento. Jesús no llegó a casa de Marta para comer, llegó para enseñarle a respirar. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Quiere enseñarte a vivir con calma incluso cuando todo a tu alrededor exige velocidad. Quiere que entiendas que estar presente en su presencia vale más que todos tus logros juntos. Si esta palabra te ha hablado, deja un comentario con fe. Escribe: Jesús, enséñame a soltar. No es solo una frase, es una oración, una forma de decirle al Señor: no quiero seguir cargando lo que no me corresponde. Decláralo con tus palabras. Que sea tu rendición, tu acto de fe, tu forma de soltar el control. Muchos viven como Marta, sintiendo que si se detienen, todo se caerá. Pero, ¿y si te dijera que mientras tú te ocupas de todo, Dios está esperando que le dejes ocuparse de ti? Marta pensó que estaba sola, pero Jesús estaba allí. Lo mismo pasa contigo. Mientras te sientes abrumado, el Señor está cerca, observando y esperando que te sientes un momento para escucharlo. El verdadero descanso no es ausencia de trabajo, es presencia de propósito. Es saber que no todo depende de ti, sino de aquel que sostiene el universo
y también tus días. Jesús no quiere verte cansado intentando agradarle. Quiere verte libre descansando en su amor. Imagina la escena: Marta con las manos ocupadas, María con el corazón abierto. Una representa la ansiedad por controlar, la otra la paz de confiar. Ambas amaban a Jesús, pero solo una entendió que el amor no se demuestra con sobreesfuerzo, sino con entrega. Hay un momento en la vida en que necesitas detenerte y hacerte una pregunta sincera: ¿para quién estoy haciendo todo esto? Si la respuesta no es para el Señor y con Él, entonces estás cargando más de lo necesario. Jesús no te llama a la perfección, te llama a la paz. Y esa paz no se encuentra en el control, sino en la rendición. Quizás esta sea la voz que necesitabas escuchar. Esa voz que dice: no sigas tratando de resolverlo todo. No te corresponde salvarlo todo. Deja que yo lo haga. Porque mientras tú intentas mantenerlo todo de pie, Jesús solo te pide que te sientes a su lado y escuches. Él no quiere verte agotado, quiere verte lleno. No quiere verte fuerte por fuera y roto por dentro, sino tranquilo, sabiendo que tu fuerza no viene de ti, sino de Él. El control te agota, la confianza te renueva. Y hay algo más profundo en esta historia que casi nadie nota. Marta estaba sirviendo a Jesús, pero su preocupación la estaba alejando de Él. Es posible hacer mucho para Dios y aún así estar lejos de su corazón, porque el verdadero servicio nace de la comunión. Jesús no busca tus manos antes de tener tu atención. Él no necesita tu esfuerzo, necesita tu entrega. Cuando aprendes a sentarte como María, descubres que muchas de las cosas que te preocupaban no eran tan urgentes como creías, porque cuando el corazón está en paz, la perspectiva cambia. Jesús sigue repitiendo tu nombre, con la misma ternura con la que llamó a Marta. Estás turbado con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y esa una cosa es estar con Él. Era de noche. El aire estaba denso, pesado, casi irrespirable. Jesús caminaba con paso lento hacia un lugar que conocía bien, Getsemaní. Cada sombra del huerto parecía amplificar el peso que llevaba dentro. Sus discípulos lo acompañaban, pero sus ojos, cansados por la jornada, no comprendían la magnitud del momento. Jesús se apartó un poco, se arrodilló y dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Mateo 26:38. Sus palabras no eran solo un susurro de dolor, eran la expresión más humana de un Dios que también conocía la angustia. Sudor como gotas de sangre caía de su frente. Era el Hijo de Dios, pero también era hombre. Y esa noche, en el silencio de Getsemaní, Jesús enseñó al mundo lo que realmente significa entregar la ansiedad al Padre. La mente de Jesús no se callaba. No era miedo, era peso. Un peso que lo aplastaba por dentro, que lo hacía caer rostro en tierra. A veces olvidamos que incluso Él, el Salvador del mundo, enfrentó la ansiedad. No la ansiedad por cosas triviales, sino por el dolor que sabía que vendría, por la traición, la soledad, la cruz. Y aún así, en medio de esa opresión interna, dijo algo que cambiaría todo. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. En una sola oración, Jesús mostró que la fe no siempre es ausencia de angustia, sino la decisión de confiar incluso cuando el alma tiembla. ¿Cuántas veces tú también has sentido esa opresión? La mente que no se detiene, los pensamientos que giran sin cesar, el corazón que late demasiado rápido sin saber por qué. Intentas dormir, pero no puedes. Intentas orar, pero las palabras no salen. Todo se siente fuera de control. La ansiedad es ese fuego invisible que consume sin dejar marcas, pero que quema por dentro. Y aunque no lo creas, Jesús entiende eso. Él lo vivió. En Getsemaní no solo se preparaba para la cruz, se identificaba contigo, con tu angustia, con tus pensamientos, con tu cansancio emocional. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar.
Jesús no luchó contra su angustia negándola, sino entregándola. No fingió estar bien. No se endureció para soportar el dolor. Se quebró ante el Padre. Porque la verdadera fortaleza no está en resistir hasta romperse, sino en rendirse antes de hacerlo. Mi alma está muy triste. Esa fue su confesión, y esa también puede ser la tuya. No necesitas esconder tu cansancio detrás de una sonrisa. No necesitas fingir que estás fuerte cuando por dentro te estás cayendo. Jesús mostró que incluso el Hijo de Dios puede llorar, puede angustiarse, puede pedir ayuda. Si Él no tuvo vergüenza de hacerlo, ¿por qué tú sí? La ansiedad no es pecado. El pecado es dejar que la ansiedad te aparte de Dios, en lugar de llevarte hacia Él. Jesús transformó su angustia en oración. No huyó, no se distrajo, no buscó escapar. Se quedó allí, frente al peso del mundo, y lo entregó. Esa es la diferencia entre el colapso y la rendición. El colapso es caer sin propósito. La rendición es caer en los brazos del Padre. La oración no elimina la dor, pero la redirige. Cuando oras, no es que Dios te quite la carga de inmediato, es que Él la sostiene contigo. Jesús oró 3 veces, y la ansiedad no desapareció de golpe, pero algo cambió. Su alma se fortaleció. Pasó del Padre, si es posible, al levantaos, vámonos. Eso es lo que hace la entrega. No borra el problema, te llena de propósito para enfrentarlo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Padre, en tus manos dejo mi ansiedad. No es una simple frase, es una declaración de fe. Es reconocer que ya no puedes controlar todo, pero que crees que Dios sí puede. Y mientras escribes, hazlo como quien suelta un peso invisible. Deja que tus palabras sean la cuerda que rompe las cadenas del miedo. Ora, confía y suelta. Vivimos en una generación que no sabe detener la mente. Todo es prisa, ruido, estímulos. Pero Dios sigue hablando en el silencio, en ese mismo silencio en el que Jesús dobló sus rodillas. Y quizás eso sea lo que te falta. No más estrategias, no más respuestas, sino silencio. Un silencio donde el alma puede respirar y el corazón vuelve a latir al ritmo del cielo. Jesús podría haber huido, podría haber evitado la cruz, pero eligió quedarse, porque sabía que su rendición abriría el camino para tu paz. La ansiedad de Getsemaní se convirtió en la victoria del Calvario. El dolor que lo dobló esa noche fue el mismo que nos levantó al amanecer de la resurrección. Por eso, cuando la mente te atormente y sientas que no puedes más, recuerda, hubo alguien que ya pasó por ese lugar y venció. Dios no te pide que ignores lo que sientes, te pide que lo entregues. La oración no es un ritual, es un refugio. Es el lugar donde la angustia se transforma en fuerza, donde el caos interno encuentra dirección, donde lo que antes te hundía empieza a perder poder. Jesús no fue al huerto a demostrar resistencia, sino dependencia. Y esa es la mayor lección que podemos aprender. Quizás llevas tiempo escondiendo tu angustia, dices que estás bien, pero por dentro gritas. Intentas mantener todo bajo control, pero te sientes al borde del colapso. Jesús te entiende. No hay lágrima tuya que Él no haya sentido. No hay insomnio que Él no haya conocido. No hay pensamiento oscuro que Él no haya enfrentado. Pero hay una diferencia. Él los venció para enseñarte cómo hacerlo. El secreto no está en luchar contra la ansiedad, sino en entregarla. No está en negar el miedo, sino en hablarlo con el Padre. Cada pensamiento ansioso que entregas se convierte en una semilla de fe. Y cada vez que oras, el cielo se acerca un poco más a tu mente. Si sientes que esta palabra fue para ti, escríbelo en los comentarios. Jesús, recibo tu paz. Que sea una declaración viva. No lo hagas por emoción, sino por fe. Al escribirlo, estás diciendo: ya no viviré dominado por mis pensamientos, viviré guiado por tu voz. Porque la ansiedad te roba el sueño, pero Jesús te devuelve el descanso. Te roba la respiración,
pero Jesús te enseña a inhalar esperanza. Él no promete eliminar la angustia de la vida, promete estar contigo en medio de ella. Y cuando lo entiendes, algo dentro cambia. El dolor ya no te domina, el miedo ya no dicta tu ritmo, la incertidumbre ya no apaga tu fe. Esa noche en Getsemaní, Jesús no perdió la batalla, la ganó. No porque su ansiedad desapareció, sino porque la entregó. Y lo mismo sucederá contigo cuando aprendas a dejar tu carga en las manos del Padre. No estás solo, nunca lo has estado. Dios está contigo incluso en los pensamientos que no sabes cómo expresar. Y lo que hoy parece peso, mañana será testimonio. Elías había visto cosas que pocos hombres verían en toda una vida. Había sido testigo del fuego cayendo del cielo, del poder de Dios humillando a los falsos profetas, del milagro en el monte Carmelo. Pero después de todo eso, vino la soledad. Jezabel lo amenazó, y de pronto aquel profeta que había enfrentado multitudes con valentía, se quebró. Corrió al desierto, se sentó bajo un árbol y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. El hombre que había hablado con autoridad ahora estaba cansado de vivir. Su cuerpo seguía fuerte, pero su alma estaba agotada. La soledad le había hecho creer que no valía la pena seguir. Elías no estaba solo, pero la soledad tiene una voz que miente bien. Te dice que nadie entiende tu dolor, que nadie se quedará, que a nadie le importa. Esa voz lo empujó a una cueva fría, oscura, silenciosa. Y es ahí donde muchos también terminan. No una cueva física, sino una emocional. Lugares donde el alma se esconde para no sentir. Donde sonríes frente a los demás, pero por dentro gritas en silencio. Elías se acostó queriendo desaparecer y Dios lo dejó dormir. A veces el primer milagro no es una palabra del cielo, es un descanso del alma. Un ángel lo despertó, le dio pan y agua y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es largo». ¿Cuántas veces tú también has querido detenerte? No porque no creas en Dios, sino porque sientes que estás solo en medio de todo. Tal vez rodeado de personas, pero vacío por dentro. Todos creen que estás bien porque cumples con tus responsabilidades, porque sigues haciendo lo que se espera de ti, pero nadie ve la cueva en la que duermes. Nadie escucha los pensamientos que te dicen que nada tiene sentido. Elías sintió eso, y Dios no lo regañó, lo cuidó, le dio alimento, le permitió descansar, y luego lo llamó, porque el propósito no muere cuando te cansas, solo se adormece esperando que recuerdes quién te envió. La soledad es una de las cargas más pesadas que el alma puede llevar. Es invisible, pero pesa más que cualquier piedra. Te roba la fuerza, el ánimo, la fe, y lo más peligroso es que te convence de que nadie lo notará. Pero Dios siempre ve. Él vio a Elías en la cueva. No mandó a un ejército, no hizo temblar el monte para impresionarlo. Se acercó con un susurro. «¿Qué haces aquí, Elías?» Primera Reyes 19:9. Esa pregunta no era de reproche, era de ternura. Dios sabía por qué estaba allí, pero quería que Elías se oyera a sí mismo. A veces el Señor no te saca de la cueva de inmediato, porque primero quiere que hables, que digas en voz alta el dolor que escondes. Y cuando Elías habló, Dios le respondió con una revelación que aún resuena. No estás solo, aún he reservado a 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Primera Reyes 19:18, 7,000. Mientras Elías creía que su historia había terminado, había miles que seguían firmes. Así es como la soledad engaña. Te hace pensar que eres el único, pero nunca lo eres. Dios siempre tiene a alguien orando por ti, esperándote, preparado para cruzar tu camino en el momento exacto. Si sientes que esta palabra te toca, deja un comentario diciendo: «Señor, sáname de mi soledad». Escribe con fe, no como una frase vacía, sino como quien abre el corazón. Permite que esa declaración sea tu manera de salir de la cueva. Y si esta palabra ha traído luz a tu alma, dale me gusta,
como un acto de fe, y comparte este mensaje con alguien que tal vez está en su propia oscuridad. Tu simple acción puede ser el susurro de Dios en la vida de otro. Elías necesitó ese susurro más que el fuego, porque los milagros impresionan, pero la voz de Dios sana. Él no vino a gritarle, vino a recordarle que aún tenía propósito. Quizás esa sea también la palabra que tú necesitabas oír. Todavía hay algo por lo cual vivir. Todavía hay camino. Todavía hay promesas que cumplir. Dios no ha terminado contigo. La soledad te hace creer que tu historia terminó, pero el cielo aún tiene capítulos que no has leído. Elías pensó que su ministerio había muerto, y sin embargo, después de la cueva, Dios lo usó para ungir a reyes, para levantar a Eliseo, para dejar un legado. Lo que parecía un final fue apenas una pausa, y lo mismo sucede contigo. No estás acabado, estás en una pausa divina donde Dios te alimenta, te restaura y te prepara para lo que viene. La presencia de Dios en la soledad es diferente. No siempre es ruidosa, pero es constante. No siempre se siente, pero nunca se va. Dios está ahí, incluso cuando no lo sientes. Él no necesita multitudes para estar contigo. Su presencia llena cualquier vacío que el mundo no puede tocar. Y cuando su voz susurra tu nombre, algo dentro de ti se enciende otra vez. Elías salió de la cueva no porque todo mejoró, sino porque entendió que Dios nunca se había ido. Esa es la diferencia entre quien se hunde y quien se levanta. Ambos sienten soledad, pero solo uno recuerda que no está solo. Si crees en eso, escríbelo en los comentarios. No estoy solo. Dios está conmigo. Cada palabra que escribas será una declaración espiritual, una afirmación que rompe la mentira del enemigo. Que tu comentario sea tu grito de fe, tu manera de decirle al cielo, aún confío. Y si esta palabra ha sanado un pedazo de tu alma, dale me gusta como símbolo de gratitud y compártela con quien necesite escuchar que todavía hay esperanza. Recuerda, la cueva no es tu hogar, es solo una estación. El silencio no es abandono, es preparación. Y la soledad no es señal de ausencia, sino un espacio donde Dios te habla con claridad. Lo que hoy sientes como vacío, mañana entenderás como encuentro. Porque cuando todo se apaga, su voz se vuelve más nítida. Dios no quiere verte escondido en una cueva emocional. Quiere verte de pie, caminando hacia el propósito que aún está vivo en ti. Él no te escogió para rendirte, sino para resistir. Y cada lágrima que derramas en esa soledad no cae al suelo, cae en las manos del Padre. Ninguna se pierde, ninguna se olvida. Cuando Elías salió, no era el mismo. Ya no dependía de la admiración de los hombres ni del éxito de los milagros. Había aprendido algo que solo se aprende en el silencio, que la compañía de Dios es suficiente, y esa es la enseñanza más poderosa. Si lo tienes a Él, no te falta nada. José estaba de pie frente a sus hermanos. El aire estaba cargado de emociones que no se podían explicar. Años de distancia, años de heridas, de silencios, de lágrimas derramadas en secreto. Aquellos mismos hombres que lo habían vendido como esclavo, ahora estaban postrados ante él, rogando por alimento sin reconocer al hombre que tenían enfrente. Era la escena perfecta para la venganza, el momento que cualquier corazón humano habría esperado para ajustar cuentas. Pero José no levantó la mano, no gritó, no exigió explicaciones, lloró. En ese instante, toda la historia del dolor cobró sentido. Recordó la oscuridad del pozo, los gritos, el olor del encierro, la prisión injusta, las noches en Egipto donde solo el silencio lo acompañaba. Pero también recordó la voz de Dios en medio del dolor, esa voz que decía, confía, estoy contigo. Y entonces entendió. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El resentimiento es un veneno silencioso. No grita, no se muestra, pero consume desde adentro.
Se disfraza de justicia, de solo estoy recordando, de no puedo olvidar, pero la verdad es que el resentimiento es una cadena que te ata al pasado. José podría haber pasado el resto de su vida culpando a sus hermanos, maldiciendo su destino, odiando su historia, pero eligió algo mucho más poderoso, liberar para ser libre, porque cuando no perdonas, mantienes tu corazón atado al mismo lugar donde fuiste herido. No avanzas. Solo repites el mismo capítulo una y otra vez, esperando que cambie el final. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, no es decir, no pasó nada. Es mirar la herida y decidir que ya no tendrá poder sobre ti. José no negó su dolor, lo atravesó. Lloró muchas veces antes de perdonar. No fue un acto impulsivo, fue una decisión sostenida por fe. Él entendió que lo que los hombres planean para destruirte, Dios puede usarlo para construirte. Cada traición, cada lágrima, cada injusticia puede ser el terreno donde Dios planta tu propósito. ¿Y tú? ¿Cuántas veces revives lo que te hicieron? ¿Cuántas conversaciones imaginarias repites en tu mente donde dices lo que no pudiste decir? ¿Cuántas noches pasas repasando la traición como si hacerlo te diera control sobre lo que ocurrió? Pero lo único que logras es revivir un dolor que ya deberías haber entregado. El resentimiento no castiga a quien te hirió, te castiga a ti. Te quita la paz, te roba el descanso, te encierra en un ciclo de amargura del que solo puedes salir soltando. José perdonó porque entendió que Dios había estado escribiendo su historia incluso en las partes más oscuras. Cuando fue vendido, cuando fue acusado injustamente, cuando fue olvidado en la cárcel, Dios seguía trabajando. Lo que parecía el final era solo preparación. Así también en tu vida. Los momentos que más dolieron pueden ser los mismos que te están formando para algo que aún no ves. Perdonar no borra la memoria, pero cambia el significado. Dejas de ver el pasado como una herida abierta y comienzas a verlo como una cicatriz que demuestra que sobreviviste. Cada cicatriz cuenta una historia de superación, no de derrota. José no volvió al pozo, no pidió venganza, no buscó explicaciones, se movió hacia adelante. Porque cuando decides perdonar, no lo haces por los demás, lo haces por ti, por tu paz, por tu propósito. Y hay algo más profundo. José no solo perdonó con palabras, perdonó con acciones. Alimentó a sus hermanos, los abrazó, los consoló. No temáis, les dijo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis 50:21. Ese es el tipo de perdón que viene de Dios, el que transforma heridas en bendiciones. Si esta palabra está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios, elijo perdonar y seguir, no como una emoción pasajera, sino como una decisión de fe. Y si esta historia te tocó, dale me gusta como un acto de libertad espiritual y comparte este mensaje con alguien que aún necesita soltar el pasado. Tu gesto puede ser el inicio de sanidad en la vida de otro. Perdonar es un acto de poder, no de debilidad. Solo los fuertes perdonan, porque solo los que han conocido a Dios entienden que el perdón es la llave que abre la puerta del futuro. Si no sueltas lo que te duele, no podrás recibir lo que Dios tiene preparado. Muchos oran pidiendo bendición, pero mantienen el corazón cerrado por el resentimiento, y un corazón cerrado no puede recibir nada nuevo. José no sabía cuándo ni cómo Dios lo levantaría, pero confió. No dejó que su dolor lo definiera, dejó que Dios lo moldeara. Y al final, el que fue vendido se convirtió en gobernador. El que fue rechazado se volvió instrumento de salvación para los mismos que lo traicionaron. Así actúa Dios, convierte la herida en testimonio. Quizás tú también pasaste por algo que todavía duele. Te traicionaron, te abandonaron, te fallaron. Tal vez fue alguien que amabas, alguien que prometió estar y no estuvo. Y cada vez que lo recuerdas, sientes que algo dentro de ti se cierra. Pero hoy, Dios te dice lo mismo que José aprendió. Lo que te hicieron para mal, yo lo usaré para bien.
No necesitas entender cómo, solo necesitas soltar. El perdón no borra la justicia divina, la entrega. Cuando sueltas, permites que sea Dios quien trate con el corazón del otro. Y créeme, Él sabe hacerlo mucho mejor que tú. Mientras tú sanas, Él obra. Mientras tú lloras, Él restaura. Y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Escribe en los comentarios: Señor, libero a quien me hirió y me quedo con tu paz. Y si esta palabra te liberó, dale me gusta y comparte para que otros también encuentren descanso. Porque el perdón no se guarda, se multiplica. Tu testimonio puede ser la semilla de libertad para alguien más. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu presente. Es el puente que te lleva de la herida a la esperanza, del dolor al propósito. No cargues más con lo que no puedes cambiar. Deja que Dios cierre las heridas que tú ya no puedes tocar. Él no solo quiere sanar lo que te hicieron, quiere enseñarte que aún con el corazón roto, puedes volver a amar, volver a confiar, volver a vivir. Pablo estaba en un momento decisivo de su vida. Había encontrado su propósito, había conocido a Cristo, había sido transformado por completo. Pero aún así, había algo que intentaba arrastrarlo de nuevo: las expectativas de los hombres. En su carta a los Gálatas, escribe con una fuerza que atraviesa los siglos: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Pablo había entendido algo que muchos nunca logran comprender. Vivir para complacer a todos es una prisión que destruye lentamente el alma. Y mientras más intentas agradar a todos, más te alejas del propósito para el cual fuiste creado. Vivimos en una sociedad donde todo parece medirse por la aprobación de los demás. ¿Cuántos te aplauden? ¿Cuántos te siguen? ¿Cuántos te entienden? Y el peso de esas expectativas es una carga que muchos llevan sin darse cuenta. Se despiertan ya cansados, no por el trabajo, sino por la necesidad de parecer suficientes, de ser amados, aceptados, admirados. Pero cuanto más intentas alcanzar ese amor condicional, más vacío te sientes. Pablo lo sabía. Había vivido para ser reconocido por su religión, por su conocimiento, por su posición, hasta que un día, en el camino a Damasco, una luz lo derribó y una voz le cambió para siempre. Fue en el suelo donde comprendió que el verdadero valor no viene del reconocimiento humano, sino de la mirada de Dios. El miedo a decepcionar a los demás puede ser una cadena invisible. Te hace decir sí cuando quisieras decir no. Te hace callar cuando deberías hablar. Te hace sonreír cuando el alma llora. Y lo más duro es que mientras más te esfuerzas por agradar, menos auténtico te vuelves. Pablo rompió con eso. Decidió vivir para agradar solo a uno. No buscó ser comprendido, buscó ser obediente, y eso cambió todo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en la necesidad de ser perfecto para merecer amor? ¿Cuántas veces te has sentido insuficiente porque no logras cumplir las expectativas que otros pusieron sobre ti? La verdad es que no naciste para agradar a todos. Naciste para reflejar a Cristo. Y quien vive para agradar a Dios, inevitablemente decepcionará a los hombres. Pero no pasa nada, porque cuando vives en la voluntad de Dios, incluso el rechazo se transforma en redirección. Jesús también vivió eso. Fue rechazado por los suyos, incomprendido por los religiosos, criticado por quienes nunca entendieron su propósito, y aún así nunca cambió su esencia para encajar, nunca diluyó su verdad para ser aceptado, porque sabía que la aprobación humana es temporal, pero la de Dios es eterna. Vivir intentando complacer a todos es como correr en una rueda que nunca se detiene. Siempre habrá alguien que piense que deberías hacer más, ser más, tener más. Pero Dios no te llama a hacer más para otros, te llama a ser fiel a Él.
y eso es suficiente. Cuando entiendes eso, encuentras libertad. Si esta palabra te habla, escribe en los comentarios: elijo agradar solo a Dios. Haz de esa frase una declaración de independencia espiritual. Y si esta reflexión tocó tu corazón, compártela y dale me gusta como una forma de fe activa. Tal vez alguien más necesite soltar el peso de la aprobación y volver a descansar en el amor de Dios. El deseo de agradar a todos puede parecer noble, pero es una trampa disfrazada de virtud. Te aleja de tu esencia, apaga tu voz, distorsiona tu propósito, porque mientras tratas de ser lo que otros quieren, te olvidas de lo que Dios diseñó. Pablo tuvo que perder su reputación para ganar identidad. Tuvo que ser llamado loco, hereje, traidor, pero nunca estuvo tan libre como cuando dejó de temer la opinión de los demás. Y esa es la paradoja de la fe. Solo cuando dejas de buscar validación humana, encuentras validación divina. El amor de Dios no depende de tu desempeño, sino de su promesa. No tienes que hacer más para merecerlo. No tienes que probar nada. Ya eres amado, ya eres visto, ya eres escogido. Piensa en cuántas decisiones has tomado movido por el miedo a decepcionar a alguien. Cuántos sueños dejaste de perseguir porque temías el juicio. ¿Cuántas veces negaste tu voz para mantener la paz con otros? Pero la paz que viene de agradar a todos no es verdadera, es una ilusión. La verdadera paz viene de saber que aunque el mundo no entienda tus pasos, Dios está guiando tus huellas. Escribe en los comentarios: no viviré para ser aprobado, viviré para ser fiel. Y si esta palabra te dio fuerzas, dale me gusta y compártela para que otros también aprendan a descansar en el amor que no exige perfección. No necesitas ser perfecto para ser amado. No necesitas ser el preferido para ser escogido. Pablo descubrió que cuando dejas de buscar aprobación, encuentras propósito. Cuando dejas de agradar al mundo, comienzas a agradar al cielo. Y cuando vives con el corazón enfocado en Dios, hasta tus errores se convierten en testimonio. La presión de agradar a todos es una carga que no fue diseñada para ti. Por eso pesa tanto, porque no fuiste creado para cumplir expectativas humanas. Fuiste creado para cumplir un llamado divino. Y cada vez que eliges agradar a Dios sobre los hombres, rompes una cadena más. La de la comparación, la del miedo, la de la inseguridad. Ser libre no es hacer lo que quieras, es ser quien Dios te llamó a ser, sin máscaras, sin disfraces, sin miedo. Y quizás ese sea el mayor desafío de nuestra generación, vivir sin la aprobación de las multitudes y aún así sentirnos completos. Pero ahí está la verdad del Evangelio. Solo necesitas una voz que diga: bien hecho, siervo fiel. Y esa voz no viene del mundo, viene del cielo. Así como Pablo elige tu enfoque, elige la libertad de saber que no le debes a nadie una versión editada de ti. Elige descansar en el amor de Dios, que no exige perfección, solo entrega. Y cuando lo hagas, sentirás cómo las cargas invisibles se caen, cómo el alma respira otra vez y cómo tu vida comienza a alinearse con un propósito que va más allá de la aceptación humana. David estaba en el campo, cuidando las ovejas. El sol caía sobre su piel y el viento traía el olor del polvo y la soledad. Nadie lo buscaba, nadie lo consideraba importante. Mientras sus hermanos se preparaban para la guerra, él se quedaba con las tareas que nadie quería hacer. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, todos los hijos pasaron delante de él. Eran fuertes, altos, con presencia. Samuel miró al primero y pensó: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Pero Dios lo detuvo: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y entonces, cuando nadie más pensaba en David, Dios lo nombró. El olvidado por su familia era recordado por el cielo. ¿Alguna vez te has sentido así?
invisible, ignorado, insuficiente, como si tus esfuerzos no bastaran, como si siempre hubiera alguien mejor, más capaz, más digno. La inseguridad es una carga pesada. Te hace dudar de ti mismo incluso cuando haces las cosas bien. Te convence de que no mereces ser elegido, de que no eres lo bastante valioso para los planes de Dios. Pero la verdad es esta: cuando el mundo no te ve, Dios sí. Cuando otros te dejan fuera de la mesa, Él está preparando un lugar para ti donde nadie podrá quitarte. David no pidió ser ungido, no buscó reconocimiento, no luchó por atención, solo fue fiel donde nadie lo veía. Y eso fue suficiente. Mientras los demás se mostraban, David adoraba. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba intimidad con Dios. Y ahí está el secreto. Lo que haces en lo oculto es lo que Dios usa para exaltarte en público. Lo que nadie valora, Dios lo multiplica. Lo que el mundo considera poco, el cielo lo considera esencial. Tal vez te has sentido como David antes de ser llamado. Has visto a otros avanzar mientras tú esperas. Has escuchado palabras que te hicieron dudar de tu propósito. Has sentido el peso de compararte y pensar que no eres suficiente. Pero escucha bien, Dios no te escogió por apariencia, sino por propósito. Él no busca lo perfecto, busca lo dispuesto. No busca al más preparado, sino al más obediente. Y es ahí donde tu valor se revela. David fue ungido como rey, pero volvió al campo. La unción no lo sacó del anonimato de inmediato. Y eso enseña algo poderoso. Ser elegido por Dios no significa ser exaltado en el momento, significa ser preparado en silencio. Dios te unge en privado antes de exponerte en público, porque lo que no se forja en la intimidad no resiste en la exposición. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño porque no ves resultados? Pero ¿y si Dios está usando este tiempo para pulir tu corazón? ¿Y si el silencio no es olvido, sino entrenamiento? David aprendió a luchar contra osos y leones cuando nadie lo aplaudía, para después vencer a Goliat cuando todos lo miraban. Es decir, lo que haces cuando nadie te ve define quién serás cuando todos te vean. Si esta palabra te toca, escribe en los comentarios: Dios me ve, aunque otros no. Decláralo con fe. Y si esta historia te recordó tu valor, dale me gusta como acto de gratitud y comparte este mensaje con alguien que también se siente invisible. Tu gesto puede ser la voz que el cielo use para levantar otro corazón. La inseguridad viene cuando olvidas quién te eligió. No fuiste escogido por méritos, sino por amor. Y el amor de Dios no se basa en rendimiento, se basa en su naturaleza. Él no se equivocó contigo. No fue un error que nacieras donde naciste, que pasaras por lo que pasaste. Cada detalle tiene un propósito eterno. Los hombres miran lo externo, pero Dios ve el alma, ve el anhelo, ve el corazón que clama en secreto. Señor, úsame aunque nadie crea en mí. Y ese clamor no pasa desapercibido. David no tenía títulos ni influencia, pero tenía algo que los demás no: un corazón alineado con Dios. Y cuando el corazón está alineado, el cielo se mueve. Quizás sientas que estás en el campo olvidado, pero Dios ya envió a Samuel en tu dirección. Nadie podrá tomar lo que fue destinado para ti. Hay una belleza en la etapa donde nadie te reconoce. Es en ese tiempo donde aprendes a servir sin esperar recompensa, a adorar sin testigos, a confiar sin señales. Y cuando finalmente llega tu momento, no te pierdes en la fama, porque sabes lo que es estar solo con Dios. David nunca olvidó su origen. Aunque se convirtió en rey, seguía siendo pastor de corazón. Por eso Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Escribe en los comentarios: no necesito la aprobación del mundo, tengo la elección de Dios. Y si este mensaje fortaleció tu fe, dale me gusta y compártelo para que otros recuerden que el valor verdadero no viene del aplauso, sino del propósito. La inseguridad se desvanece cuando entiendes que tu valor no cambia con las estaciones.
que incluso cuando te sientes pequeño, sigues siendo parte de un plan grande. El mismo Dios que vio a David entre las ovejas, te ve a ti en tu proceso. Y aunque aún no hayas llegado al trono que Él prometió, sigue fiel. El campo es parte del llamado. El anonimato no es castigo, es protección. Cuando llegue tu momento, todos verán lo que Dios ya vio. Pero no será para tu gloria, será para la suya. Porque en cada historia de alguien que se sintió no suficiente, hay un Dios que dijo, tú sí eres. No por tus méritos, sino por su gracia. El sol golpeaba con fuerza sobre el mediodía y ella caminaba sola hacia el pozo. No era la hora en que las mujeres salían por agua, pero para ella era mejor así. No tener que ver a nadie, no tener que soportar las miradas, los murmullos, los juicios. La vergüenza del pasado la había aislado. Había cometido errores, demasiados, y cada uno de ellos se había convertido en una marca en su alma. No necesitaba que nadie le recordara lo que había hecho. Su propio corazón lo hacía cada día. Pero ese día sería diferente. A la orilla del pozo, un hombre la esperaba. No con piedras, no con desprecio, sino con una pregunta que rompería el silencio más profundo. «Dame de beber», Juan 4:7. Jesús sabía quién era ella, sabía su historia, sus heridas, sus decisiones, su soledad, pero no se apartó, no cambió su tono, no la llamó por lo que hizo, sino por lo que aún podía ser. Y es ahí donde comienza la redención, cuando Jesús se acerca justo en el punto donde todos los demás se alejaron, cuando Él ve valor donde otros solo ven vergüenza. La mujer samaritana no solo llevaba un cántaro en sus manos, llevaba años de culpas sobre sus hombros. Cada relación fallida, cada promesa rota, cada mirada de desprecio. El pasado era su prisión, pero Jesús no fue al pozo por agua, fue por ella. Fue por su alma sedienta, por su corazón cansado de fingir que estaba bien. Y cuando le dijo, «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás», no hablaba de agua física, hablaba de la plenitud que el amor de Dios puede traer a un corazón roto. ¿Y tú? ¿Qué pozos has buscado para saciar tu sed? ¿Cuántas veces has intentado llenar el vacío con cosas que solo lo agrandan más? La vergüenza del pasado tiene un poder devastador. Te convence de que no mereces una nueva oportunidad. Te hace creer que tu historia ya está escrita, que no hay vuelta atrás. Pero Jesús no mira tu pasado, mira tu propósito. Él no se escandaliza por tus errores, se acerca para transformarlos. Cuando la samaritana escuchó a Jesús decirle todo lo que había hecho, se asustó, pero no fue condenada, fue liberada. En lugar de huir, corrió a contarle a otros, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?» Juan 4:29. Lo que antes era motivo de vergüenza, se convirtió en testimonio. Lo que antes la hacía esconderse, ahora la hacía hablar con valentía. Así actúa Jesús, convierte la herida en mensaje, la culpa en propósito, la vergüenza en libertad. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado tu pasado para recordarte que no mereces el perdón? Pero Dios no ve lo que fuiste, ve lo que puedes ser en sus manos. La mujer del pozo fue una de las primeras en anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque los quebrantados saben lo que significa ser restaurados. Los que han caído entienden la gracia más que nadie. La vergüenza no viene de Dios. Él no usa el pasado para humillarte, sino para mostrarte cuánto te ama a pesar de él. Cuando Jesús dijo, «Vete y no peques más», no fue una amenaza, fue una invitación a la libertad. Él no la encadenó a su historia, la liberó para escribir una nueva, y eso mismo quiere hacer contigo. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios, «Jesús, yo dejo mi vergüenza en tus manos». Y si sientes que alguien necesita escuchar esto, dale me gusta y comparte este mensaje. Tu acción puede ser el agua viva que otro corazón está necesitando.
Quizás pienses que ya es tarde, que has cometido errores que nadie podría perdonar, que las personas no te mirarían igual si supieran todo lo que has hecho. Pero Jesús ya lo sabe, y aún así te llama por tu nombre, no para juzgarte, sino para restaurarte, no para señalarte, sino para sanar. La vergüenza te dice, no eres digno. Jesús te dice, yo te hice digno. La culpa te grita, no cambiaste. Jesús te responde, ya te limpié. Y cuando finalmente dejas de huir y aceptas su amor, algo cambia dentro de ti. No se trata de olvidar el pasado, sino de redimirlo. Lo que te rompió no tiene poder para definirte. Lo que Dios toca se transforma. La mujer fue al pozo buscando agua y terminó encontrando vida. Tú también puedes encontrar eso. No necesitas tener todo arreglado, solo necesitas acercarte. No importa cuánto te hayas alejado, Él sigue esperándote. A veces los lugares donde más temes volver son los mismos donde Dios planeó tu restauración. Escribe en los comentarios, mi pasado ya no me define, mi futuro está en Dios. Y si esta palabra encendió fe en ti, dale me gusta y comparte para que otros también beban de esta verdad. Jesús no se asusta de tu historia, Él la reescribe. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar. Y si hoy sientes que no perteneces, recuerda esto. La samaritana también pensó lo mismo, hasta que descubrió que Jesús había cruzado Samaria solo para encontrarse con ella. Sí, solo por ella, y también por ti. El amor de Dios no te evita, te busca, no te culpa, te limpia, no te expulsa, te abraza. Cada paso que diste fuera de su camino, Él puede usarlo para traer a otros de vuelta, porque tu pasado no te descalifica, te prepara. Y cuando entiendes eso, la vergüenza se convierte en gratitud. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en esta palabra tocó tu alma, porque el Espíritu Santo quiso recordarte que no importa lo que hayas hecho, lo que hayas perdido o cuánto hayas caído. Sigues siendo elegido. Todo este tiempo, mientras cargabas con culpas, con heridas, con la vergüenza del pasado, Dios te observaba con ternura, esperando que soltaras todo eso en sus manos. Has intentado sanar solo, has buscado respuestas en el ruido del mundo, pero la paz que anhelas solo nace cuando te rindes completamente en los brazos de Jesús. Él no vino a señalarte, vino a rescatarte. No te pide que seas perfecto, solo que te dejes amar. Y si tu corazón está latiendo fuerte en este momento, es porque su presencia está aquí, tocándote, rompiendo cadenas invisibles que te ataban desde hace años. Respira profundo. Siente ese peso que comienza a salir, ese nudo en el pecho, esa culpa que no te dejaba dormir, esa voz que te decía que no eras digno, se están yendo, porque la verdad de Cristo está reemplazando cada mentira. Estás siendo liberado, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo por ti en la cruz. Si esta palabra habló directamente a tu corazón, escribe en los comentarios, yo llegué hasta el final. Declara con fe, como un acto de entrega, que tu historia ya no será escrita por el dolor, sino por la gracia. Antes de orar juntos, quiero que te prepares, no con rituales, sino con verdad. Cierra los ojos por un momento. Imagina a Jesús frente a ti. No lleva juicio en sus ojos, sino amor. Él conoce cada parte de ti, incluso las que escondes, y aún así te dice, ven. Esta oración no es una repetición vacía, es una conversación con quien puede cambiarlo todo. Señor Jesús, aquí estamos, con el alma desnuda, con el corazón cansado de cargar lo que ya no nos pertenece. Hoy te entregamos la culpa, el miedo, la vergüenza, las heridas del pasado. Lávalas con tu amor, cúbrelas con tu sangre y llena cada vacío con tu presencia. Enséñanos a vernos como tú nos ves, limpios, libres, dignos. Rompe toda voz que diga que no podemos cambiar. Danos la fuerza para perdonarnos, para perdonar a otros y para creer que sí hay un nuevo comienzo. Espíritu Santo,
Habita en cada rincón de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra historia. Donde hubo dolor, pon propósito. Donde hubo vergüenza, pon testimonio. Donde hubo llanto, pon esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. No ignores este momento. Comparte esta palabra con alguien que necesite lo mismo que tú recibiste hoy. Puede ser que tu simple acto de compartir sea la forma en que Dios salve otra vida. Y escucha esto, lo que viene a continuación es aún más profundo. Si esta palabra te movió, lo que vas a descubrir en el video que está en la pantalla puede transformar tu vida de una manera que aún no imaginas. No te vayas sin verlo. Lo que viene a continuación puede ser el paso que te faltaba para tu libertad completa. Suscríbete al canal, no por compromiso, sino porque al hacerlo te unes a una familia que camina contigo en fe. Cada palabra, cada mensaje será un refugio cuando sientas que el mundo te pesa. Suscribirte es más que un clic, es decirle a Dios, quiero seguir escuchándote. Y antes de irte, deja en los comentarios un acto de fe. Yo llegué hasta el final. Que sea tu declaración de victoria. Y si esta palabra te dio esperanza, comparte este video. Sé parte del propósito de Dios para otros. A veces, la transformación de una vida comienza con un simple compartir. Recuerda esta promesa. Y el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esa fuente ya empezó a fluir dentro de ti. No te detengas aquí. Ve al siguiente video. Deja que el Espíritu continúe lo que comenzó hoy. Lo que viene no es solo una continuación, es el siguiente paso hacia tu restauración total.